En esta ocasión hablaremos acerca del reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta. El presente reglamento fue emitido por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 14, publicada en el Registro Oficial 371 del 10 de noviembre del 2014. Hablaremos sobre las convocatorias, el quórum de instalación y de la mayoría decisoria, de la comparecencia y de la representación convencional, de las deliberaciones y resoluciones, de las actas y del expediente, así como de las facultades del superintendente. Las convocatorias a juntas generales de socios o accionistas deberán realizarse de acuerdo a los artículos 119 y 236 de la Ley de Compañías, que dicen: las juntas generales son ordinarias y extraordinarias, las primeras se celebrarán el primer trimestre de cada año y las segundas en cualquier época en que fueron convocadas. Las juntas, sean estas ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación, con 8 días de anticipación. El representante legal deberá llevar un libro de datos de los socios, accionistas, comisarios y auditores externos, con la información completa del contacto, incluido el email. Por lo tanto, los socios o accionistas deberán ser notificados vía email con una copia de la publicación de la convocatoria en la prensa. Recuerden, la ley no especificaba el envío por email de las convocatorias, pero actualmente es un requisito indispensable. Hablaremos sobre el contenido de la convocatoria. El mismo que debe contar con: 1. Llamamiento a los socios o accionistas con la expresa mención del nombre de la compañía. 2. Llamamiento a los comisarios u órganos de fiscalización. 3. La dirección precisa y exacta del local en el que se celebrará la reunión, que estará ubicado dentro del cantón que corresponda al domicilio principal de la compañía. 4. La fecha y hora de iniciación de la junta, la misma que deberá corresponder a un día hábil entre las 8 horas y 20 horas. Indicación clara, específica y precisa de los asuntos que serán tratados en la junta. Cuando en la junta se trate temas relacionados a la reforma de estatutos como son aumento de capital, cambio de nombres, reactivaciones, etc., es importante citar dichos cambios. 6. En caso de que la junta vaya a conocer los estados financieros y demás relacionados, deberá notificar a los socios accionistas la dirección donde estos documentos pueden ser retirados de la compañía, con por lo menos 15 días de anticipación. Recordemos que las juntas son ordinarias cuando en el orden del día se conozcan los estados financieros y más. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, los socios podrán solicitar a la compañía que, adjunto a la notificación de convocatoria, se adjunten los justificativos o respaldos. Siempre y cuando esta información no sea de carácter confidencial, para este caso el socio accionista deberá suscribir un convenio de confidencialidad opcional. Ahora hablemos sobre la publicación de la convocatoria. Esta debe hacerse por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación, con unas especificaciones técnicas mínimas. Dimensión mínima del aviso de la convocatoria deberá ser de 2 columnas por 8 centímetros, cuyo texto deberá decir: convocatoria a Junta General de Socios o Accionistas. Hablaremos sobre el tiempo entre la convocatoria y la celebración de la junta. Salvo que los estatutos expresen otros plazos, la junta se celebrará 8 días posteriores a la fecha de publicación. Tanto el día de la publicación como de la fecha de la junta no son computables a los 8 días, como podemos analizar en el cuadro anexo. Cuando por algún motivo no se hubiese celebrado la primera junta, en un plazo máximo de 30 días deberá celebrarse la segunda convocatoria, mediante nuevo aviso, en la prensa en los diarios de mayor circulación. Para estos casos, la segunda reunión de junta se establecerá con el número de socios asistentes.
Si dentro del plazo que fija la ley no hubiere conocido la Junta General de Accionistas el balance anual, o no hubiere deliberado sobre la distribución de utilidades, cualquier accionista podrá pedir a los administradores de la compañía o a los comisarios que convoquen a Junta General, la misma que deberá realizarse con un máximo de 15 días. Caso contrario, los accionistas tendrán el derecho de solicitar al superintendente de compañías que convoque a una Junta General. Forma de convocar a los comisarios. Los comisarios serán convocados especial e individualmente en el mismo aviso en el que se haga el llamamiento a Junta General a los socios o accionistas de la compañía. Hablaremos de la petición para que el superintendente de compañías asista a Junta General. La petición en la que se solicite la concurrencia del superintendente de compañías y valores o de su delegado a Junta General de una compañía sujeta a control de la institución, deberá ser presentada al menos con 48 horas de anticipación respecto de la hora en que deba comenzar la junta. La solicitud podrá formularla cualquier socio o accionista. Una vez analizados los puntos relacionados a la convocatoria, hablaremos sobre el procedimiento al momento de la celebración de una junta de socios o accionistas. Del quórum de instalación y de la mayoría decisoria. El secretario de la junta, o a falta de este cualquier administrador de la compañía, o el delegado del superintendente de compañías, según el caso, comenzará a formar la lista de asistentes, al iniciar la hora de inicio de la junta convocada, dejando constancia del quórum. Si después de transcurrido 30 minutos del inicio de la junta, no ha existido el quórum, la junta se tendrá por no realizada. El secretario o quien haga sus veces dejará constancia escrita del particular. La lista de socios o accionistas deberá ser realizada de acorde al libro de accionistas o socios según el caso. Consideremos que para los casos de compañías limitadas, en caso de que no exista el libro de participaciones, se pueden constatar a los socios asistentes con la escritura de constitución, o última escritura de cesión de participaciones, pero si la empresa es sociedad anónima, en comandita por acciones o de economía mixta, es indispensable que exista el libro de acciones y accionistas ya sea físico o en medio magnético, y para los casos de compañías anónimas que se encuentran registradas en la bolsa de valores, podrán constatar los accionistas asistentes mediante el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores que hayan sido emitidos con no más de 2 horas hábiles. En caso de participaciones o acciones de propiedad de cónyuges, la representación de esta la tendrá aquel que conste inscrito en el respectivo libro. En caso de que los socios o accionistas sean personas jurídicas, estos deberán presentar los nombramientos originales del registro de transferencias. Previo a la junta, las personas que han adquirido acciones, o los derechos reales de usufructo o prendas sobre estas, que les dieren derecho a votar en la junta, y que estas transferencias no hayan sido registradas en el libro de acciones, el representante legal deberá inmediatamente registrarlos, previo a la justificación de los sesionarios. En caso de que el representante legal de la compañía se negare a registrar en el libro de acciones o participaciones a los nuevos socios o accionistas, el superintendente de compañías impondrá una sanción del 2% sobre el valor nominal del título transferido. Dicha sanción deberá ser motivada por el socio afectado. Del quórum de instalación. En las compañías de responsabilidad limitada, el quórum de instalación de la Junta General se formará en función del capital social. En las compañías anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, tal quórum se establecerá sobre la base del capital pagado representado por las acciones que tengan o no derecho a voto. En las compañías cuyas acciones o participaciones pertenezcan a una sola persona, las juntas generales se instalarán con la asistencia del socio o accionista único. El artículo 243 de la Ley de Compañías establece que los miembros de los organismos administrativos y de fiscalización y los administradores no pueden votar en los siguientes casos. 1. En la aprobación de los balances. 2. En las deliberaciones respecto a su responsabilidad. 3. En las operaciones en las que tengan intereses opuestos a los de la compañía. Estas prohibiciones no serán aplicables en el caso de que las acciones o participaciones pertenezcan a un solo socio accionista, o cuando todos los socios o accionistas fueren administradores o fiscalizadores de la compañía. Del quórum de decisión. En las compañías anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, las decisiones se adoptarán con las mayorías previstas en la Ley de Compañías o en el Estatuto, según el caso, en base a las acciones con derecho a voto y en proporción a su valor pagado.
salvo las excepciones legales y aquellas que consten en el contrato social como consecuencia del ejercicio del derecho de voto en función de distintas clases o categorías de acciones ordinarias. Estas mayorías se computarán en relación con el capital pagado concurrente que tuviere derecho a voto. Hasta aquí en presente taller. En caso de que usted tenga interés en continuar con el presente, solicítenos de manera gratuita a nuestro email, aguirreyasociados@live.com. Agradecemos su amable atención.